Saludos a todos. En este video hablaremos de la eutanasia, donde entenderemos qué es la eutanasia y su finalidad. Abarcaremos los diferentes tipos de eutanasia, como son eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia directa, eutanasia indirecta, eutanasia voluntaria, eutanasia no voluntaria. Y asimismo con diferentes ejemplos para que sea más comprensible para ustedes. Se explicará qué nos dice la ética sobre la eutanasia para así comprenderla desde el punto de vista ético, y finalmente se dará un ejemplo de la eutanasia en enfermería para analizarlo y comprenderlo. Comenzamos. ¿Qué es la eutanasia? La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionando una inyección letal al enfermo, o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la finalidad es la misma, acabar con la vida de una persona. Por otro lado, cada país tiene su propia legislación en torno a ese asunto. Se suele hablar de derecho a morir con dignidad y evitar mayores sufrimientos. Y a su vez suele hablar de derecho a la vida en postura en contra de la eutanasia, así como motivo religioso. Tipos de eutanasia. Eutanasia activa. La eutanasia es el suicidio asistido, que son procedimientos utilizados para finalizar la vida de los pacientes que se hallan en un sufrimiento insoportable y sin posibilidad de mejora. También es conocida como eutanasia positiva. Se produce cuando se da una acción encaminada a provocar la muerte del paciente. Ejemplo, mediante la aplicación de una inyección letal. También hay la eutanasia pasiva. Se le denomina igualmente como negativa porque consiste en una omisión del tratamiento que lleva implícito para causar la muerte. Ejemplo, la abstención o suspensión terapéutica. La primera consiste en no iniciar el tratamiento. La segunda se basa en la suspensión del tratamiento iniciado, ya sea que no se trate de la afección inicial o que no se trate la enfermedad emergente que surja coetáneamente a la principal. Esta forma de eutanasia pasiva no llega aparejada el abandono total del paciente, en virtud de que le continúan brindando cuidados higiénicos y el suministro de drogas sedativas del dolor. La eutanasia directa sugiere la realización de un acto en que de forma deliberada se provoca la muerte. Esta se pretende como un fin que busca intencionalmente. Un ejemplo de ello sería la inyección de un cóctel lítico a una persona para que muera sin sufrimiento. La eutanasia activa indirecta, aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprenda alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor, y que como efecto colateral esto produzca la muerte de la persona. En estos casos se aplica el argumento del doble efecto, que consiste en la aplicación de un tratamiento o el suministro de un medicamento que puede tener dos efectos en el caso de los pacientes con enfermedad terminal. Por un lado, evita un mayor sufrimiento a la persona y por otro lado puede acortar su vida. Eutanasia voluntaria. Esta es la que se realiza por voluntad propia del paciente, ya sea por que lo insisten o por peticiones o al menos por el consentimiento del paciente. La eutanasia no voluntaria es del sentido contrario a la anterior, es la que se practica sin contar el consentimiento o voluntad del paciente, es decir, es la que pueden decidir terceras personas. La eutanasia
Este es un tema que implica aspectos éticos y morales relacionados con la calidad de vida, el derecho de la autodeterminación y la piedad hacia el paciente que sufre una enfermedad o situación terminal. También este requiere de fundamentos legales y sociales que la avalen y que se consideren los beneficios y los riesgos que conlleva para el individuo y la sociedad. Este también hace énfasis o también depende de la voluntad del paciente y de los códigos morales que rigen su sentido de vida, es decir, de los códigos deontológicos que se dan, que estos abarcan a los derechos y deberes que tienen el personal de salud como los pacientes. Ejemplo de la eutanasia en la enfermería, frecuentemente mencionada en los dos pacientes con cáncer que ha llegado un determinado momento, requieren dosis de morfina que, siendo necesarias para calmar su dolor, resultan suficientes para provocar una depresión del sistema respiratorio y como consecuencia la muerte. El paciente sufre un dolor físico inaguantable. La muerte es invisible e inminente. Se ha tomado todas las medidas posibles para eliminar el dolor. El paciente ha expresado claramente su consentimiento. En conclusión, la eutanasia es un tema polémico y complejo que suscita debates éticos, morales, legales y religiosos. Existen argumentos a favor y en contra, y las posturas pueden variar dependiendo de la perspectiva individual o cultural. Por un lado, se argumenta que la eutanasia es un acto de compasión hacia aquellos que sufren de enfermedades incurables y padecen un dolor insoportable. También se defiende el derecho de las personas a tener autonomía sobre sus decisiones médicas y su propia vida. Sin embargo, también hay argumentos en contra de la eutanasia. Se sostiene que es la violación del principio de preservar la vida humana y que podrían abrir la puerta a abusos, donde personas vulnerables podrían ser presionadas o coaccionadas para tomar decisión de terminar con su vida. Además, también se menciona la posibilidad de que los avances médicos y los cuidados paliativos puedan aliviar el sufrimiento de los pacientes sin necesidad de recurrir a la eutanasia. Es importante destacar que en muchos países la eutanasia sigue siendo ilegal y se considera un delito. Sin embargo, en algunos lugares se ha legalizado bajo ciertas condiciones y con estrictos protocolos para garantizar la seguridad y protección de los pacientes. En definitiva, la eutanasia es un tema complejo en el que se deben considerar los derechos y la dignidad de los pacientes, así como los principios éticos y morales de la sociedad. Se necesita un debate continuo y una reflexión profunda para encontrar un equilibrio entre el alivio del sufrimiento humano y la protección de la vida.